Hola amigos, soy Cristian Cuaglia y esto es Criminología sin filtros. Hace 50 años, el horror llegó a 2 viviendas de Los Ángeles. Una letal combinación de drogas, armas y violencia desenfrenada dejó grabado en la memoria colectiva uno de los crímenes más escabrosos de la historia de Hollywood: el asesinato de la actriz Sharon Tate y sus acompañantes a manos de varios integrantes de la familia Manson. En la casa se encontraban Sharon Tate, embarazada de 8 meses, Chase Devlin, su peluquero, Abigail Folger y su amante, Wojtek Frykowski. Sharon Tate era la esposa del director de cine Roman Polanski y estaba embarazada de 8 meses. Era la noche del 8 al 9 de agosto de 1969. Comenzamos. Algunas de las teorías que explican este asesinato nos hablan de una supuesta guerra racial. La explicación que ha perdurado con el tiempo es que Charles Manson, quien entonces tenía 34 años, quería iniciar una guerra racial en Estados Unidos. Estaba obsesionado con el White Album de los Beatles. Y se comentaba que Manson quería desencadenar una situación de caos y descontrol, de la que solo él saliera victorioso. El Helter Skelter, el nombre de una de las canciones de ese disco del grupo británico. Se cuenta también que ordenó a sus seguidores ir a la casa de Beverly Hills en la que estaba Tate con 3 amigos, matar a todos los allí presentes y dejar pruebas falsas. Quería incriminar a los miembros de los Panteras Negras, un grupo de activistas por los derechos de los afroestadounidenses. Otra teoría apunta a los deseos de Manson de convertirse en estrella de rock. Tras cumplir varias penas cortas de prisión por robos y diversas estafas, Manson se instaló en California, en la segunda mitad de la década del 60, en pleno auge del movimiento hippie y la contracultura de Estados Unidos. Entonces comenzó a formar la llamada familia Manson, a la que llegaban hombres y mujeres en busca de una despreocupada vida de sexo, música y drogas. Todos se instalaron en lo que se llamó el Rancho Spahn, en el desierto californiano. Al mismo tiempo, Manson no perdía lo que es el tiempo y comenzó a mover sus contactos en la industria de la música de Hollywood. El más valioso de los contactos que hizo fue Dennis Wilson, integrante del grupo musical The Beach Boys, a quien Manson manipuló para que le prestara dinero para grabar un disco, a cambio de permitirle tener relaciones sexuales con algunas de las chicas de la familia Manson. Dennis Wilson le presentó a su vez a Terry Melcher, hijo de la famosa actriz Doris Day. En aquel momento Terry era productor musical y estaba casado con la estrella de Hollywood Candice Bergen. Bergen y Melcher vivían en la casa de Cielo Drive, en la que un año después moriría asesinada Tate, y Manson la visitó más de una vez. La relación entre Manson y Melcher se fue agriando y terminó por estropearse en junio de 1969, por la incapacidad del productor Melcher de conseguirle un contrato discográfico a Manson. Uno de los elementos más desagradables del crimen de la familia Manson, además del ensañamiento con el que fueron apuñaladas y asesinadas las víctimas, fue la aparición de la palabra pig, cerdo en español, y political pig, cerdo político. También apareció escrito Death to Pigs, muerte a los cerdos, pintada con sangre humana en las paredes de las casas donde se produjeron. Vamos a pasar muy por encima de lo que le ocurrió a Sharon Tate. Recordemos que estaba embarazada de 8 meses y fue un hecho, un suceso muy desagradable lo que le ocurrió. Vamos a dar pinceladas.
si queréis profundizar en cómo la asesinaron, tenéis internet para buscarlo. También vamos a comentar que en todo este hecho se encontraba James Buddy Day, que era productor de series de crímenes para televisión y autor del libro Hippie Cult Leader, The Last Words of Charlie Mason, el cual le entrevistó a Mason en la cárcel el mismo año de su muerte. Y en él nos habla que hay muchas personas involucradas en la historia de Mason. Ninguna de ellas puede decir realmente qué ocurrió y que nadie tomaba decisiones para todo el grupo. Esto le contó Mason a Day en la revista Time en su momento, lo cual este hecho es mentira, porque a lo largo de los años en los que Charles Mason estuvo en la cárcel fue dejando perlas y fue desgranando los hechos. Está claro que fue el instigador, no fue la mano ejecutora, pero sí fue el instigador y fue el que dijo que tenían que ir a la casa de Cielo Drive y matar al que estuviera dentro. A su vez, al día siguiente, fueron a Los Feliz, en las colinas de Hollywood, a la casa de los LaBianca y mataron a todos los LaBianca. Y él estaba presente, entonces no nos vale que tiempo después dijera que él no estaba implicado, que nadie mandaba y que allí cada uno decidía y actuaba a su libre albedrío. En su momento se habló, por supuesto, de que era un asunto de drogas, lo cual veremos que es cierto, y que como una paranoia en la cabeza de un psicópata, de un enfermo, se convierte luego en dos crímenes atroces. Voy a intentar explicarlo lo más llanamente posible porque hay varias personas que son partes del hecho y es bastante lioso, por así decirlo. He preparado un esquema del cual me voy a valer para leéroslo y explicaros cómo comienza el hecho criminal, cómo se desarrolla y cómo ocurre, para que lo entendáis lo más fácil posible. Luego en el blog lo podréis ver por escrito y quizás a lo mejor allí lo entendáis mejor si no lo entendéis ahora en el podcast. Vamos a relatar los hechos tal cual comienza toda esta historia tan desagradable que a día de hoy sigue en el limbo porque hay gente que está a favor, gente que está en contra y gente que está a favor de Mason y gente que no. Integrantes de la familia Mason, debido a su edad, ya han fallecido y otros todavía están vivos y en la cárcel. Paso a relataros los hechos y espero que me entendáis mejor. Os explico. En el rancho Spahn, ese que estaba en el desierto, donde vivían los integrantes de la familia de Charles Mason, vivía un tal Charles Watson, apodado Tex. De ahora en adelante le llamaremos Tex, para que nos quede claro. Tex era un traficante de poca monta. Vendía drogas con lo que lograba subsistir. Recordemos que Tex era traficante y vivía con la familia en el rancho. Pues Tex le robó dinero a otro traficante, muy típico entre esta gente. El traficante al que Tex le robó dinero se llamaba Bernard Crowe. De ahora en adelante le llamaremos Crowe. Pues Crowe, cuando se dio cuenta que Tex le había robado dinero, llamó al rancho. El rancho tenía teléfono. Les llamó y les amenazó de muerte con ir hasta allí y matarlos a todos
si no le devolvían el dinero. Pues repasamos. Tex, traficante de Pocahontas, vivía en el rancho con la familia Mason y le robó dinero a Crow. Crow llama al rancho y los amenaza. Mason, a todo esto, fue a la casa de Crow y discutió con él. Se pelean y Mason le acaba disparando a Crow en el estómago. Mason fue con Tex a la casa de Crow. Le dispara en el estómago y lo cree muerto. Pero Crow no murió. Mason, a todo esto, creía que Crow pertenecía a los Panteras Negras. Esto era la paranoia que tenía Mason, lo cual no era cierto. Crow era otro raterillo y no pertenecía a ningún grupo, y menos a los Panteras Negras. Recordamos que los Panteras Negras eran, sobre todo tenían su base en Nueva York, y era un grupo activista. Lo que ocurre es que, como todos los grupos activistas en las marchas, pues siempre se les desatan de las manos ciertos hechos y actos. Y en aquella época la policía pues los represaliaba muy mucho y tenía muchas movidas entre ellos, ¿no? Era un grupo pues reivindicativo de lo que le pasaban a los artistas y a la gente. Recordemos que en ese grupo una de las mayores activistas era la cantante Nina Simone, que luego tuvo que exiliarse, ¿no?, a África durante unos cuantos años. Y eran unos tiempos muy, muy negros, porque recordemos que, no me quieren mucho, pero recordemos que en aquella época un afroamericano no podía juntarse con una persona blanca. Hay una actuación de Petula Clark, la famosa cantante, en la que sale con Harry Belafonte, también famoso cantante, hombre en aquella época, y en la actuación, sin querer, sin venir a cuento, sin ella provocarlo, le toca el brazo. Y esto, vamos, causó una gran sensación. Estamos hablando de los finales de los 60. Por aquella época se hizo una película también muy reivindicativa, que ya os contaré en otro capítulo. Bueno, pues repasamos. Tex le robó dinero a Crow, y Mason, creyendo después de discutir que era miembro de los Panteras Negras, lo mata. Una vez que lo mata, vuelve al rancho y le dice a los integrantes de la familia que los Panteras Negras están muy cabreados y van a ir a por ellos y que los van a matar a todos. Entonces, dentro del rancho, pues cunde el pánico y todos están muy preocupados. No sabían cómo defenderse, empiezan a hacer acopio de armas y demás. A todo esto, como Mason tenía mucho miedo, pues acude a la protección de los Stray Satans, que vamos a decir que eran más o menos parecidos a los ángeles de los infiernos, ¿no? Y acude a ellos para que le den protección, le presten protección. Los Stray Satan, que también eran unos motoristas de Pocahontas, era una banda criminal y también se dedicaba al menudeo de droga, tráfico de alcohol y demás. Entonces los Stray Satan, bueno, les dicen que sí y que le van a dar su protección. Mientras todo esto ocurre, que estamos hablando de apenas un mes, se une un nuevo integrante a la familia, un tal Bobby Blue Soleil. Bobby, de ahora en adelante, era un joven que tenía 20 años y que se prostituía, se buscaba la vida y además era un traficante de Pocahontas. Bobby, como también tenía que ganarse la vida, le comienza a pasar droga a los Stray Satan dentro de la familia. Mirad qué joyitas todos, ¿eh? Pues, ¿qué ocurre?
que la droga que Bobby le da a los Stray Satan pues era mala. Y claro, los Stray Satan le reclaman el dinero. Recapitulamos. Tex le debía dinero, y además le robó dinero a Crow. Crow los llama al rancho. Charles Mason va a la casa de Crow con Tex. Discuten. Charles Mason le pega un tiro a Crow. A todo esto Charles Mason le pide ayuda y protección a los Stray Satan, a los motoristas, a la banda criminal. En el interín se une Bobby, que como no tenía nada que hacer, pues le pasa droga a los Stray Satan, y le pasa droga mala. Los Stray Satan le reclaman el dinero. Bobby le había comprado la droga a un tal Gary Hinman, que era otro traficante de medio pelo. Los Stray Satan le dicen a Bobby que a ver cómo lo soluciona. Bobby llama a Gary y le intenta que le devuelva el dinero para así dárselo a los Stray Satan, y con ello apaciguar los ánimos de la banda, que estaba bastante cabreada. Bobby y Gary se pelean y quedan muy mal heridos. Entonces Bobby llama a Mason, contándole lo que le ha pasado y tal, y Mason llega al lugar con refuerzos y le corta la cara a Gary con una espada, para que luego Mason diga que él estaba por allí y no hacía nada. Bobby no queda satisfecho y apuñala a Gary hasta matarlo y le da muerte. Y para intentar borrar las huellas del crimen, escribió pues la famosa frase Political Piggy, para así echarle la culpa a los Panteras Negras. Recordemos que los Panteras Negras escribían por todas partes lo de la frase PP, Political Piggy, y dijeron, pues mira, vamos a poner eso para echarle la culpa. O sea, fijaros que de una mala vida, de un mal hacer, podríamos decir de una chiquillada, que no lo es, porque no es una chiquillada vender droga y matarse a la gente. Pero miraros de este rollo hasta dónde llega luego el tema. Entonces, bueno, pues coge y escribe la palabra Political Piggy. Más tarde, el 6 de agosto, pues a Bobby lo detiene la policía. Y ahí es cuando Mason entra en pánico, porque Bobby sabía todo. Sabía la pelea de Tess con Crow, sabía que Mason había matado a Crow, que lo había dejado malherido, el otro seguía vivo, pero todos creían que estaba muerto. Sabía lo de la droga de los Stray Satan, sabía que Mason le había cortado la cara con una espada a Gary Hinman, y por supuesto Bobby también sabía que él mismo había matado a puñaladas a Gary Hinman y que Mason y todos los demás conocían todos los hechos. Entonces ya pues Mason pues entra en pánico y ya no sabe lo que hacer. Y ahí es cuando alguien del rancho, que no queda claro quién es en ningún momento, no se dice, ni tampoco el libro que leí para documentarme, el libro que os lo recomiendo de Noel Emmons, Mason in His Own Words, que es un libro, son las entrevistas que le hizo Noel Emmons a Mason en la cárcel, Mason en sus propias palabras. Pues en ese capítulo Mason no lo deja claro, da a entender que alguien en el rancho tiene la maravillosa idea de cometer un crimen y escribir Political Piggy,
para que así la policía creyera que tanto el asesinato de He-Man como a manos de Bobby como el que iban a cometer se lo atribuyeran a los Panteras Negras, ¿no? Y ahí es cuando dicen, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Como Mason había ido muchas veces a la mansión de Cielo Drive a ver si conseguía un contrato, dice, bueno, pues allí hay que ir porque está viviendo el productor y director de cine Roman Polanski, y bueno, tenemos que ir allí y va a cargarnos a todos, y ya que la policía ate cabos a través de la palabra, ¿no? De la frase de Political Pig. Y es cuando deciden ir todos pues a la casa en Beverly Hills, a la casa de Cielo Drive. Recordemos que en esa casa vivía Terry Melcher, que era el hijo de Doris Day. Mason había ido muchas veces a esa casa porque creía que camelándose a Terry le iba a grabar un disco, cosa que nunca fue así. Una vez que decidieron que iban a matar a la gente que estuviese en la casa de Cielo Drive en Beverly Hills, para así escribir una serie de proclamas en las paredes y que relacionaran todos los crímenes con un mismo hecho, por así decirlo, que se relacionara todo, que la policía atara todos esos crímenes, pues dijeron, bueno, pues vamos allí, los matamos y ponemos esta palabra. Eso fue la noche del 8 al 9 de agosto, que fueron Tex, recordemos que fue el que empezó con todo este lío, y 3 integrantes femeninas de la familia Mason, que eran las 3 joyas de la corona: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Perdonadme la pronunciación, pero vamos a decirlo así como suena, para no... porque estamos en un podcast de español y no vamos a castellanizarlo, para que os quede más claro y os sea más fácil. Pues la tal Atkins, la Patricia y Linda, con Tex, fueron todos a la casa de Sharon Tate. Dentro de la mansión estaba Tate, un íntimo amigo de ella, que era su estilista, Jay Sebring, una amiga de ella, íntima, que era la heredera de la marca de café Folger, Abigail Folger, y un aspirante a guionista, amigo personal de Roman Polanski, un polaco que se llamaba Wojciech Frykowski, que a su vez era, no queda claro si era novio o amante, pero estaba aliado con Abigail. Y ellos 4 se encontraban en lo que es una comida, ¿no? Dentro de la casa, en el salón de Sharon. Se sabe que el crimen fue muy rápido, en una noche muy calurosa. Hay gente que luego con los años dijo que habían sentido ruido, gente que no. Total, que cometieron el crimen y cuando estaban abandonando la casa, estos 4, se encuentran que llegaba por el camino de la entrada Steven Parent, que era un chico joven que estaba comenzando en la industria y les iba a visitar. Les llevaba vino y comida. Y el chico estaba entrando por lo que es la acera y estos estaban saliendo de la casa. Y ni corto ni perezosos los mataron a tiros, ahí en plena calle, a quemarropa. O sea que murieron pues Abigail, su novio, el estilista, Sharon y Steven, que iba más tarde a la fiesta. Los 5. Ocurre esto, se refugian en el rancho y al día siguiente, ya 9, es cuando Mason, junto con Tex,
con Krenwinkel, Patricia, y con Leslie, otra integrante de la familia, se van a la casa de Leno y Rosemary LaBianca, que estaba en las colinas de Hollywood, cerca del Observatorio Griffin, que es una urbanización, la antigua hacienda Los Feliz, y construyeron allí una serie de mansiones en una urbanización, y allí vivía la familia LaBianca. Pues se van allí, los maniatan, les pegan, les torturan y finalmente los acaban matando. La teoría del periodista Day, que además de Noel Emmons es otro periodista que entrevistó a Mason en la cárcel, pues es que Mason quería el dinero que LaBianca tenía en la caja fuerte para pagarles a los Stray Satans. Recordemos que a Sharon Tate no se la roba nada. Es cuando deciden ir a la casa de LaBianca sabiendo que tenía dinero en la caja fuerte y robarle, ¿no? Para así tener dinero y a su vez pagar la deuda que tenían con los Stray Satans de la droga que había comprado mal Bobby, el cual mató a Gary Himmans. La droga era mescalina, se supo luego que era mescalina y estaba en muy mal estado, muy mal cortada. Y bueno, los Stray Satan querían o bien que les devolviesen el dinero o les dieran droga buena. Hasta aquí. Pasan los días, pasan los meses y vamos a hablar de lo que es la caída de Mason, sus amigos y la condena. Les detiene la policía por simples robos de coches y robos en tienda. Entonces les detienen y les llevan al calabozo. De allí pasan a la cárcel. Pues los llevan a la cárcel y una de las integrantes de la familia Mason, la famosa Susan Atkins, la cual había estado y había sido partícipe del asesinato de la mansión de Cielo Drive del 8 de agosto de Sharon Tate y sus amigos, pues empieza como toda criminal, con su ego súper elevado, empieza a hablar en la cárcel. Empieza a hablar y le cuenta a una de sus compañeras de celda que el robo se jactaba, ¿no? No era el peor de sus crímenes. Y ahí es cuando le confiesa todo lo que había hecho. Tanto el crimen en el que ella había estado el 8 de agosto relacionado con Sharon Tate, como el del día siguiente en la casa de los LaBianca. Esta compañera de celda lo cuenta a las autoridades de la cárcel. Y ahí es cuando empiezan a tirar del hilo. Recordemos que pasa tiempo entre los hechos y la detención del resto de asesinos, ¿no? De los integrantes de la familia, incluido Charles Mason, ya que es el 25 de enero del 71 cuando a Mason, a Atkins, a Krenwinkel y a Van Houten fue la que estuvo con Mason en la casa de los LaBianca, es cuando los declaran culpables por los crímenes del 8 y el 9 de agosto. Ese mismo año, Watson, o sea, Tex, fue condenado por los crímenes de la casa de Tate. Y Manson, además, fue sentenciado por los asesinatos de Gary Hinman y Donald Shee, que era un actor doble que también fue asesinado en el rancho Span a finales de agosto de 1969. O sea, para que veáis estas joyitas y cómo es el crimen. Cuando os digo siempre al final del podcast que la criminología está en todas partes. Estos eran asesinos en serie, asesinos múltiples, ya que no solo planeaban crímenes y iban por las casas matando a gente, sino que se mataban entre ellos también, ¿no? En el rancho en el que vivían. Y bueno, con estas condenas cayó sobre la familia Manson
sus luces y sus sombras, ¿no? Que perduran 50 años después. Y ahora viene lo mejor del podcast, porque os voy a contar de estas joyas que seguro que si hoy en día estuviesen en España, más de uno del que conozco personalmente los defendería y dirían, más de una los defendería y dirían que tiene reinserción, para que veáis. Pues os voy a contar lo de estas joyitas, os lo he resumido, sus luces y sus sombras, ¿no? Y lo que les ocurrió a cada uno de ellos. Los que han muerto, que el cielo los sujete o el infierno, y los que aún siguen vivos, ¿no? Porque recordemos que en este caso la que está muerta es Sharon Tate, una chica joven llena de ilusión, recién casada, embarazada, una mujer que ninguna mujer merece ser violada y asesinada, y más en esto que ocurrió, ¿no? Que fue atroz lo que le pasó a ella. Y me imagino lo que a raíz de leer muchísima bibliografía durante los años, y sobre todo a muchos forenses que hablaron sobre el asesinato, fue atroz lo que le ocurrió y lo que tuvo que sufrir, ¿no? Porque estamos hablando de una operación en vivo y en directo, sin anestesia, por así decirlo, cuando estás embarazada. Entonces, pues, con esta gentuza, me vais a perdonar el término, no cabe reinserción ninguna. Entonces paso a explicaros la vida y obra de estos actores. Cuando digo actores no me refiero a actores de cine y teatro. En criminología hablamos de actores, de personas que causan hechos, ¿no? Actores. Pues vamos a hablar de la primera joya, que es Leslie Van Houten, que es una de las que va a la casa de los LaBianca. Recordemos que esto fue el 9 de agosto, el día después de lo de Sharon Tate. Pues Leslie aprovechó la cárcel, una de las únicas que aprovechó su estancia en la cárcel. Le hizo caso a su abogado, creyendo que con esto iba a bajar su pena, ¿no? E iba a quedar en libertad. Recordemos que estamos hablando de principios ya de los años 70 y no estamos en Estados Unidos, no en España. En España hoy en día puede que hasta no se salvara, pero puede que la dieran, que en 15 años saliera de la cárcel, ¿no? Hoy en día. Pero por suerte a ella no le ocurrió esto. Fue en Estados Unidos, donde las penas sí se aplican y la gente cumple condena. Pues estuvo 53 años encerrada. Estuvo encerrada. Y estudió una licenciatura y un máster. O sea, no perdió el tiempo. Echó 20 solicitudes para que le dieran la libertad condicional, las cuales se le denegaban una tras otra. Pero finalmente, el martes 11 de julio de 2023, hace ya 2 años y 2 meses, se la liberó. Tiene 73 años y está en libertad condicional. He estado investigando y no me queda muy claro, por eso no lo voy a contar. No me queda muy claro en qué parte de Estados Unidos se encuentra esta mujer. Pero tiene 73 años. Desconozco si es como en España, que le prestan una ayuda, una prestación económica, un paro, por así decirlo. Me imagino que vivirá pues de la caridad o de alguna ayuda que le den, ¿no? Pero porque tampoco se habla de qué estudió ella, aunque bueno, con 73 años no creo que se ponga a trabajar ahora. Desconozco si vive de alguna ayuda, si alguien le presta asistencia. Sabemos que tiene 73 años y que Gavin Newsom, el gobernador de California,
no se opuso en el 2023 y ella está en libertad condicional, pero está en libertad. Tras pasar 53 años tras las rejas, sí sabemos que Leslie participa en un programa de vivienda de transición y que la están ayudando con formación laboral para enseñarla a conseguir un trabajo y mantenerse por sí misma, según dijo Nancy Tetrol, que es la abogada de ella, ¿no? De la familia Manson. Yo no sé en Estados Unidos si piensan que con 73 años se reinsertará o conseguirá un trabajo. Pero bueno, vamos a creer en la reinserción y vamos a pensar que Leslie, la cual asesinó a Dos Bianca con 73 años, pues tiene una oportunidad. Esto ocurrió porque en vida de la madre de Sharon Tate, en Estados Unidos, cuando un asesino mata a un integrante de tu familia, pues tú tienes la oportunidad de ir a las vistas, ¿no? De libertad condicional. Y una vez que hablan del hecho y demás, pues tiene la palabra el familiar de la víctima. Y la madre de Sharon siempre iba y se oponía. Entonces, pues, se denegaba la libertad al asesino que la había pedido. La madre de Sharon, como es lógico, falleció porque ya era muy mayor y acudía en su posición, en su puesto, acudía a la hermana de Sharon, que también falleció. Al no acudir, porque Sharon ya no tenía familia, al no acudir ninguna de las dos, porque habían fallecido, al no oponerse ninguna, pues la dejaron en libertad. Como tampoco acudió Roman Polanski, que no vive en Estados Unidos, pero bueno, eso es otra historia. Él tampoco se pronunció y dejaron a Leslie Van Houten, integrante de la familia de Charles Manson y asesina de los Bianca, la dejaron en libertad. Y bueno, como ya os digo, esta señora está libre. Luego tenemos a Susan Atkins. Susan es una de las que estuvo y asesinó a Sharon Tate. Susan tampoco perdía el tiempo en la cárcel y escribió un libro en el 77, cuando ya llevaba unos años encerrada. Fue un bestseller en ventas, ganó muchísimo dinero en su momento y en él relataba y contaba toda su vida, contaba pues lo que había ocurrido y tal, y cómo se había convertido al cristianismo. Ya sabemos que todos esos asesinos, cuando llevan unos años a la cárcel, pues se convierten al cristianismo, ven a Dios, a la Virgen, y ya toman la palabra de Dios y de la Biblia como su alimento, según dicen ellos, ¿no? Y se convierten al cristianismo y predican la palabra de Dios. Que para mí, sinceramente, y olvidándome de que soy criminólogo, pienso que es toda una mentira, una falacia, y que es un cuento chino, el cual le cuentan a la gente, y bueno, hay gente que se lo cree, ¿no? Que se lo cree y dice, ay, pobrecilla. Ella no paraba de relatar y contar a todo aquel que la quisiese escuchar que veía a Jesús en la celda, que se le pasaba a la Virgen por ahí, la saludaba y la perdonaba y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, ella misma. Se sabe que tenía un tumor cerebral, el cual se le diagnosticó en el 2008 y tuvieron que amputarle una pierna, ¿no? Por la metástasis. También es una de las que pidió hasta la saciedad que la dejaran en libertad. Me acuerdo perfectamente en el 2008, como su defensa decía que bueno, que no le quedaba mucho tiempo de vida y que tenía que liberarla, ¿no? Falleció finalmente el 24 de septiembre del 2009 en prisión. Y el médico forense dijo que fue una muerte natural.
Los familiares que ella tenía no solicitaron autopsia. Y su marido, James Whitehouse, se mantuvo al lado de ella en el momento de su muerte. Y dijo que la última palabra de Susan Atkins en el momento justo de morir fue amén. Bueno, estaba reconvertida. Si existe Dios y la perdonó, pues mejor para ella. Luego tenemos a Patricia Krenwinkel, otra de las asesinas. Esta señora, que sigue en la cárcel, es la que apuñaló hasta matarla a la rica heredera del café, Abigail Forger, que esa noche se encontraba junto con su pareja cenando en la casa de Sharon Tate. Sabemos que Patricia también participó al día siguiente en el crimen de los LaBianca y que conjuntamente con Rosemary apuñaló a LaBianca. Más tarde se supo que mientras Patricia apuñalaba una y otra vez a Abigail, cuando ya llevaba unas cuantas puñaladas, la dijo: detente, ya estoy muerta. Fijaros cómo Abigail Forger sabía que no iba a salir de esa, a raíz de todas las puñaladas y todo lo que le había hecho Patricia, ¿no? Patricia, por suerte, sigue en la cárcel. Está en la cárcel y bueno, en una entrevista que concedió en 1994, yo sinceramente no entiendo por qué se les da voz a esta gente, ¿no? Para nosotros los criminólogos, los juristas y demás personas que hemos estudiado y nos dedicamos a esto, pues es bastante atractivo ir a la cárcel, ¿no? Y hablar con esos asesinos para comprender el delito, el porqué del delito y por qué cometieron esos hechos, para estudiarlo y más que nada para hacer prevención, porque no es que vayamos a la cárcel por morbo, ¿no? Ni escribamos libros ni textos para vender y para tener morbo. Hay gente que sí, pero por lo general, y entre los que me incluyo, lo que nos interesa es comprender la mente del asesino. Es lo que más nos interesa y por lo cual hemos estudiado criminología, ¿no? Y bueno, por eso queremos hablar con ellos, y yo en todos mis podcasts pues siempre lanzo perlitas y órdagos a ver si alguno me escucha algún día, y sobre todo los de España, ¿no? Y quieren o tienden a bien a concederme una entrevista, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Cuando estudias criminología, estudias el porqué del delito, te enseñan en la universidad las teorías para aplicarlas. Muchas de ellas están desfasadas porque no se ajustan, porque esta gente sigue avanzando y las teorías a lo mejor se van quedando en el camino, se van añejando y bueno, estudias también la parte penal, cómo le juzgas, el delito que le cae, que le corresponde a la pena que tiene que cumplir, y por supuesto también estudias la parte del derecho penitenciario y la reinserción del delincuente, ¿no? A todo esto también se estudia lo que es la prevención, cómo se pueden hacer programas de prevención, de tratamiento, cómo se puede atajar el delito, ¿no? O sea, se estudia todo. Cómo prevenirlo, cómo tratarlo y cómo salvarlo, por así decirlo, ¿no? De la cárcel, cómo reinsertarlo de la cárcel. Entonces, como ya os digo, sí que nos gusta entender la mente del delincuente. Lo que no entenderé nunca es cómo los
los periodistas, más bien los pseudo periodistas, que muchos de ellos no lo son, logran llegar a la cárcel, entrevistarse con esta gente, por no llamarles gentuza, y porque recordemos que me puedo permitir estas cosas porque recordemos que son asesinos que están juzgados, sentenciados, o sea, condenados y han muerto en la cárcel o siguen en ella. Entonces, claro, podemos ya llamarles por lo que son, ¿no? Olvidándome de lo que yo soy y siendo un ciudadano más, llamarles gentuza, ¿no? Por no llamarles algo peor. Entonces lo que yo no comprendo es cómo la gente va y les pone un micrófono, ¿no? Yo creo que esta gente, la mayor condena que se les puede dar es dejarles en el ostracismo. Porque cuando hablan de las víctimas, ¿no? De las víctimas, porque yo pienso que las víctimas primero son los que han padecido, ¿no? A mano de los asesinos, pero por supuesto las personas que se quedan aquí, no los familiares de las víctimas. Esas son las principales víctimas que tienen que penar, nunca mejor dicho, el tiempo que les quede de vida, sabiendo que su familiar ha muerto, ¿no? En ciertas condiciones. Entonces yo nunca entenderé por qué se les pone un micro, se les deja hablar. Yo creo que la peor condena que se le puede dar a una persona que haya cometido un acto tan atroz como un asesinato, es quitarle la palabra. Pienso que es la mejor pena que se puede dar, pero bueno, es una opinión personal. Esta mujer, como ya os he dicho, sigue en la cárcel y en la entrevista que concedió dijo que se despierta cada mañana. Fijaros lo que os voy a decir, que lo dice, son sus palabras, de la entrevista que dio en el 94, hace ya más de 3 décadas. Que se despierta cada mañana, me despierto cada mañana sabiendo que soy una destructora de lo más preciado. O sea, ella misma se lo dice. Una destructora de lo más preciado que es la vida. Y lo hago porque sé que es lo que merezco. Despertar cada mañana y saberlo. Bueno, aquí tenemos en esta frase, que son 3 líneas, me despierto cada mañana sabiendo que soy una destructora, que lo merezco y merezco despertar sabiéndolo. Podríamos decir que está arrepentida y que tiene remordimientos. Bueno, yo sinceramente lo cojo con pinzas. Dice que habla de Folger, se atreve a hablar de la persona a la que ella asesinó, diciendo que era una mujer joven que tenía padres, que lo siente y que se suponía que viviría una vida y que sus padres nunca deberían haberla visto muerta. Asegura además en la entrevista de 1994 que Mason era un mentiroso, un liante y que en el grupo no se hacía nada sin su permiso expreso. Claro, lo sabemos. O sea, sabemos que Mason miente más que habla. Bueno, mentía porque está muerto. Porque, a ver, es el que ideó ir a la... Aunque él dice que no, que alguien en el rancho dijo, vamos a la casa de Cielo Drive y el que esté por allí nos lo cargamos y pintamos la pared. Bueno, pero, a ver, al día siguiente fueron a Los Feliz, a la urbanización, allí en las colinas de Hollywood, todo muy bonito, una noche calurosa, y se cargaron a los La Bianca. Entonces, pues luego no digas que allí en el rancho, pues cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿no? Todo pasaba por él. De Tex, pues tiene 77 años hoy en día y pues claro, ha estado varias décadas en prisión. Y bueno, sabemos que en 1999, según he podido leer, contrajo matrimonio con una tal Christine Joan Sveg y que tuvo 4 hijos. Y luego 4 años después se divorciaron. Vuelvo a decir lo mismo, es que eso de permitirle casarse y... en fin.
Los años entre rejas le valieron a Tex para reflexionar mucho. Y se convirtió al cristianismo. Otro que vio a Dios, que pasaba por allí por el pasillo de la cárcel, y se convirtió. Y se convirtió en ministro evangelista. Este señor posee una página web. Ya la he podido ver, buscarla en Google. Es alucinante, por no decir otra palabra que empieza con acojo. Y bueno, ahí nos dice que todos somos pecadores y que debemos arrodillarnos ante el Señor Jesús. Me parece muy bien. Pero bueno, lo que él diga, ¿no? A ver, todos se convierten en el cristianismo, ¿eh? Todos después de matar a varios se convierten en el cristianismo. En fin. Por suerte sigue en prisión. Este no ha muerto. Sigue en prisión. Pero bueno. Desconozco, bueno, no creo que la cárcel tenga acceso a internet, y más en Estados Unidos. Se la llevará alguien la web, supongo. Pero bueno, hay un mail en la web, yo les he escrito, ya me conocéis, y a ver, todavía estoy esperando la respuesta. A ver si... La respuesta, porque claro, yo le he pedido una entrevista, que me encantaría, no creo que me la dé porque yo soy un humilde criminólogo que tiene un humilde podcast que gracias a vosotros va creciendo cada día. Pero vamos, sería alucinante que me diese una entrevista, aunque solo fuera por escrito, ¿no? Por pedir, en la virtud de pedir está la de no dar. Entonces espero, a ver, me mandaron un correo que guardo como si fuera oro, en el que dice que bueno, que ha recibido mi petición y tal, y que se lo comentarán en la próxima visita. Bueno, en fin, que está muy metido en su ministerio, rezando, y bla, 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 bla. Palabras bonitas. Pero vamos, a lo mejor lo consigo, no sé. Y por último tenemos al rey mayor del reino, a Charles Mason. En algún momento del podcast he dicho Manson, en otros he dicho Mason. Cada uno lo pronuncia como quiere. Porque he escuchado a muchas personas de habla inglesa que dicen Manson, Mason. A nuestro amigo Charles. Que, bueno, para resumir su grandiosa vida, ya sabéis, ironía, pues había nacido en Cincinnati en noviembre del 34. Su madre era una prostituta adolescente que la pobrecilla pues le abandonó porque había sido producto de una violación, y que pasó media vida en prisión antes de convertirse en el líder de la familia Mason, ¿no? ¿Qué hubiera sido de él si le hubiesen grabado un disco, verdad? Y hubiese llegado, porque recordemos que era íntimo amigo de Danny Wilson, el integrante de los Beach Boys. Sabemos que Danny, ahí nos queda la duda, sí era un poco conocedor de los pecados de Mason, ¿eh? No sé si hoy en día a Danny a lo mejor le hubiese caído algo, porque sí sabemos que era conocedor de lo que Mason planeaba, pero bueno, han pasado ya muchas décadas y no le vamos a condenar ahora. Además creo que ya ha muerto. Pues este señor pues cometió los asesinatos, estaba abstraído, lo ponía constantemente todo el día el disco blanco de los Beatles. Su mundo. Fue condenado por conspiración, asesinato, primero a muerte, y luego al poco tiempo a él y a los demás le quitan, porque hay abolición de la pena de muerte, y les pasan a todos a cadena perpetua, ¿no? Tras la abolición de la pena capital. Y en prisión se convirtió en un símbolo de lo que es la locura criminal y el fenómeno fans, con entrevistas, apariciones mediáticas que alimentaron su mito. Durante años vendieron camisetas de él. Yo estuve hace unos 15 años en Los Ángeles y recuerdo que
caminando por una de sus calles, me encontré con una tienda en la que vendían merchandising de él, ¿no? Camisetas de él a 30 y a $40, además de libros que había escrito y demás. Y cintas, ¿no? Que vendían, porque él en la cárcel grababa cintas y luego las pasaban a discos y a CDs. En la cárcel tampoco perdió el tiempo. Antes de entrar en la cárcel compuso varias canciones, las cuales se quedó Dani, y luego los Beach Boys las cantaron, ¿no? Las grabaron en sus discos. Él luego, bueno, desde la cárcel, a través de su defensa, puso varios juicios para que le pagasen derechos de autor y demás. También compuso canciones que luego reversionaron los Guns N' Roses. Charles Manson murió en el 2017, tenía 83 años y bueno, hoy en día su nombre es un sinónimo de, si hablamos de sectas, podríamos decir una de las primeras sectas famosas, ¿no? Que salieron en los medios de comunicación. Su nombre es sinónimo de manipulación, violencia, sadismo y sangre, sobre todo mucha sangre. Cuando se recuerda a Manson, recordamos sangre. De Roman Polanski, que aún sigue vivo aunque ya está mayor, pues quedó profundamente afectado por la muerte de Sharon Tate. En el momento no se encontraba en el país cuando ocurrieron los hechos, porque creo que estaba en el Festival de Venecia promocionando una película, ¿no? Un conocido periodista español siempre cuenta en su programa de radio que en los 70 le solía ver en Ibiza, en la parte antigua. Ibiza ya sabéis que tiene una especie de montañita, que es el casco antiguo, que hoy en día está muy protegido. Solo se puede subir hasta una parte con coche, luego vas andando, y arriba del todo en lo alto, cuando ya vas caminando por la calle, que pasas por una de las casas en las que se alojó Cristóbal Colón, y vas subiendo, es un sitio muy bonito, vas subiendo hasta arriba y hay una iglesia, ¿no? Ahora mismo la iglesia he estado hace poco en Ibiza y he visto que la iglesia la están reformando porque es muy antigua, tiene más de 600 años. Pues tiene unos pequeños escalones, ¿no? Y este periodista cuenta que tras acabar en los 70, en su juventud, las noches de marcha, pues subían andando y tal, ahí arriba, y para tomarse, como decimos en España, la última, y lo solían ver en la escalera suplicando a Dios y llorando. Quedó bastante tocado Roman Polanski con la muerte de su mujer, de Sharon. Os recomiendo muy encarecidamente este libro que he comprado en Amazon, que me trajeron de Estados Unidos, bastante económico, son solo 10 euros. Lo que ocurre es que luego pues el porte son otros 10 euros más, que es Manson in His Own Words, Destroying the Myth, The True Confession of Charles Manson. O sea, Manson en sus propias palabras, destruyendo un mito, las verdaderas confesiones de Charles Manson, ¿no? Lo contó Noel Emmons, un gran periodista de la época. Es muy fácil de leer, son solo 200 páginas, 229, 230. Y son las entrevistas que este hombre le hizo a él en la cárcel. Hay fotos de las asesinas, fotos del rancho, de la vida que llevaban en el rancho, de lo que vivían, lo que hacían, fotos de la detención, fotos de Leslie, de la cárcel, de los juicios, de Tex, foto de una entrevista que dio Manson en el año 82, muy interesante. Otra foto que dio en el 84 y una última foto de Manson cuando tenía 51 años, ¿no? Y es un libro muy fácil de leer, está en inglés, pero es muy fácil de leer y se entiende bastante lo que pasó. Aunque bueno, está un poco novelado, pero se entiende bastante y habla bastante de lo que es el caso, ¿no? La policía,
En algunos pasajes se nombra a Roman Polanski. Habla bastante de lo que fue el tema. Es bastante fácil. Emmons murió en el 2002. Y bueno, son las entrevistas que le hizo, ¿no? En el 79. De las cuales han dado resultado este maravilloso libro, que ya os digo, lo tenéis en Amazon. Y son 4, creo recordar que son 4 capítulos. Y en el que nos habla de la educación fuera de la ley, el círculo, sin conciencia y una conclusión. Y está bastante bien porque he leído varios sobre este caso y este es el que mejor, el más fiel de todos, porque son las palabras de, como dice el libro, en sus propias palabras, ¿no? Las palabras de lo que quiso contar Mason a este periodista. Y nada más, amigos, ya me he permitido este podcast hacerlo muy ameno, muy de casa, muy llano, muy simple. Disculparme que os he tenido 2 semanitas sin podcast. Ya sabéis que yo he tenido varias veces el COVID, tengo COVID persistente y bueno, me he vuelto a contagiar. En España tenemos una pequeña ola de COVID y esta vez los síntomas no son como los que tuvimos en pandemia, pero bueno, es mucho cansancio, rinitis y un malestar así general, ¿no? Que afecta a todo el cuerpo. Y mirar cómo tengo la voz, que de repente se me pone una voz muy grave, como ahora mismo, y de repente se me afina más. Pero bueno, no os quería dejaros, porque este podcast ya hace 2 semanas que se grabó, pero bueno, lo he vuelto a editar y no os quería dejaros, sí, porque me habéis escrito mucho que qué pasaba, si ya lo había dejado, y no, esto es un proyecto humilde que va creciendo cada día y que yo quería y quiero que siga, ¿no? Que prosiga. Ya sabéis que siempre os cuento la historia y os aplico las teorías criminales. En este caso el podcast ha sido diferente porque no me voy a poner a explicar teorías criminales académicas en este caso, porque os lo resumo. Son psicópatas, criminales, asesinos y cometieron varios actos atroces y no, yo creo que ya vosotros mismos os imagináis las teorías criminales de estos delitos que cometieron, ¿no? Y nada más, nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Activar la campana, suscribiros para saber cuándo llega el próximo podcast. Darle al like, que ya sabéis que si no le dais al like esto no rula, no continúa. Son pues las normas imperativas no escritas de YouTube. Hay que darle al like, activar la campanita y darle al me gusta. Y bueno, estamos en todos los agregadores, estamos en Amazon, estamos en Apple, en Spotify, en iVoox y también en el blog. Y por supuesto en YouTube. Escribirme, estoy muy liado últimamente de cara al nuevo curso escolar, porque voy a comenzar 2 másteres a la vez y tengo mucha faena que sacar adelante. Pero con paciencia y dedicación lo lograré. Pero bueno, este podcast será una salida que tendré a estas largas horas de estudio que me voy a enfrentar en menos de un mes. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaos, protegeos. Quiero hablar mucho de los crímenes que están sucediendo últimamente en España, que abro la prensa y me encuentro con que han violado a una niña, la han matado, han secuestrado a un niño. Están ocurriendo muchas cosas de las cuales los medios de información no hablan, solo hablan del incendio, que está muy bien, que eso los quema España, incendios provocados, ya sabéis, por psicópatas. Solo se habla del incendio, solo se habla de política,
por supuesto, del genocidio que está ocurriendo en Gaza y de la guerra de Ucrania. Pero mientras tanto en España siguen ocurriendo hechos, se sigue violando a gente, se sigue matando a gente y se siguen cometiendo hechos criminales, de los cuales en los medios de comunicación no se habla nada. Tienes que ir a prensa escrita y buscarlo muy entre medio, escondido del periódico. Muchos influencers en Instagram enseñan sus casas, sus cuerpos y sus vidas, pero nadie habla de lo que está realmente ocurriendo, que es la vida que nos ocupa de los miembros, de proteger a los miembros de nuestra familia y sobre todo de proteger a los niños, que son el futuro. Protegeros, cuidaros mucho y recordar, perdón, ahí se me va la voz, ya veis cómo estoy, que la criminología está en todas partes y la criminología es todo lo que nos rodea. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por escucharme y perdonar si en algún momento se me ha ido la voz y no ha tenido la calidad suficiente. Muchas gracias amigos por estar ahí, nos vemos muy pronto.